Las siguientes historias fueron compartidas mediante correo electrónico, así como vía inbox desde el Facebook de Relatos de Horror. Si tú tienes alguna experiencia que nos quieras contar, no dudes en contactarnos. Relato compartido por Kevin Flores. Este relato que les contaré no me pasó a mí, sino más bien a mi abuelo, y fue por allá de 1970 en Guadalupe, Monterrey. En ese entonces él tenía más o menos 20 años de edad, y cuenta que en Guadalupe había llegado un hombre originario de San Luis Potosí. Al parecer este hombre traía locas a todas las mujeres, debido a que decían que era bastante guapo. Su edad rondaba en los 25 años, y además de esto tenía un buen físico, mediría como 1,80 de altura, y contaba con unos hermosos ojos azules. Este hombre era casi amigo de todo el mundo, ya que no le caía mal a nadie. Pero parece ser que mi abuelo notaba algo extraño en este señor. Desde que él había llegado, la mayoría de la gente se había quedado sin trabajo y estaba mal económicamente. Algunos otros estaban muy enfermos, se encontraban divorciándose o pasaban una infinidad de cosas. Las malas lenguas decían que este hombre tenía un pacto con el diablo, que había vendido su alma a cambio de belleza, y que todo aquel que pasaba por su casa en la noche lograba escuchar música muy extraña proveniente del interior de la vivienda. Decían que era música satánica. Todas las personas empezaban a inculpar a aquel hombre de lo que pasaba, ya que éste estaba viviendo económicamente bien. Otra cosa rara de esto es que ese hombre no contaba con familia y tampoco tenía una novia. Cosa bastante rara, ya que la mayoría de las mujeres estaban enamoradas de él por su exagerada belleza. Tampoco salía mucho de día, y si lo hacía lo realizaba con más frecuencia por las noches. Algunas personas más mencionaban que lo escuchaban platicando con alguien a la medianoche. Este hombre poco a poco comenzó a cambiar, ya que empezó a amenazar a toda la gente, porque supuestamente ya se habían percatado de que él tenía un pacto con el diablo. Este siempre les decía que si trataban de hacer algo, que no se la iban a acabar. Una noche la gente cansada y con miedo decidieron ir a buscar a Rubén, pues mi abuelo dice que así se llamaba ese hombre. Mi abuelo también acompañó a las personas que fueron a buscarlo, ya que también se encontraba mal económicamente y harto de todo ese problema. Todos se metieron a la casa de esta persona tumbando la puerta y ya dentro de la casa pudieron encontrar varias veladoras, así como fotos y varias cosas pertenecientes a las personas de la colonia. Esto provocó que las personas se enojaran aún más, porque efectivamente Rubén les estaba haciendo brujería. Lo agarraron y lo llevaron amarrado al monte. La gente estaba dispuesta a matarlo quemándolo vivo, ya que él era la persona culpable de todo lo que les pasaba. Mi abuelo y 2 personas lo tenían sujetado y comenzaron a amarrarlo a un árbol. Cuando estaban haciendo esto, este hombre le dijo a mi abuelo que se las iba a pagar. Mi abuelo le contestó entonces: "A ver, quiero ver que yo te pague". Y después de esto se comenzó a reír. Total que ese hombre terminó siendo quemado vivo y murió en ese lugar. La casa de mi abuelo estaría a unos 20 metros de distancia, y tras unos 2 meses, cosas extrañas empezaron a ocurrir en la casa. Las luces se apagaban sin motivo alguno, también se escuchaban pasos o se miraba una sombra alta dentro de la casa. Cierto día le llamaron al trabajo ya que su casa se estaba quemando. Rápidamente fue a su casa, y cuando llegó a su humilde hogar, se estaba quemando y se caía pedazo por pedazo. Mientras mi abuelo miraba esta escena, atrás de él escuchó una voz que le decía: "Te dije que me la ibas a pagar". Mi abuelo se puso pálido al recordar lo que ese hombre le había dicho antes de que lo quemaran. Hasta el día de hoy se pone nervioso y tembloroso cuando cuenta esta historia, pues esa voz que escuchó no era normal, sino más bien una voz misteriosa, y que nunca en su vida se le olvidará. Relato compartido por Jair.
Hace algunos sábados me encontraba en la casa totalmente solo. Mi familia estaba visitando a mi abuela y todo transcurría de manera normal. Como eso de las 5 de la tarde, me dispuse a pasar tiempo viendo videos en YouTube y fue cuando de pronto empecé a escuchar que estaban corriendo por la sala de la casa. Me asusté bastante porque pensé que a lo mejor alguien se había metido a robar. Salí del cuarto lentamente para ver qué ocurría, pero no había nadie. Recorrí la casa pasando por todos los cuartos, pero tampoco encontré nada fuera de lo común. Me encontraba totalmente solo, así como lo había mencionado en un principio. Volví a entrar a mi cuarto y como a los 5 minutos, volvió a ocurrir lo mismo. De nueva cuenta comencé a recorrer la casa, pero como la vez anterior, no había nada. Regresé al cuarto, pero esta vez con algo más de miedo. Resulta que a los 10 minutos, comenzó todo de nuevo. Solo que esta vez, empezaron a tocar una flauta, pero de una manera desagradable. Cuando salí para ver qué ocurría, mi sorpresa fue que al salir, vi que mi flauta estaba en un sillón de la sala. Antes había salido pero no había nada ahí, y ahora de la nada se encontraba la flauta recién acabada de usar. Nunca supe ni quiero enterarme de lo que pudo haber estado tocando esa flauta. Mi nombre es Yamilet y soy de Córdoba, Veracruz. Quisiera compartirles una experiencia que me ocurrió hace 6 años. Mi padre recién había fallecido y mi hermana menor y yo dormíamos en el mismo cuarto con mi madre. Nuestra casa tenía una puerta que estaba al costado de la casa, la cual daba al jardín. Una noche me encontraba durmiendo en un colchón en el piso, pues no cabíamos las 3 en la cama, y aprovechaba que el cuarto de mis padres era bastante amplio. Si bien podía dormir en un sofá cama que tenía mi madre, no lo hacía porque era muy ruidoso. Alrededor de las 4 de la mañana, yo desperté porque escuché un ruido, y claramente vi que alguien se quería meter a la casa. Iba a despertar a mi madre, pero me quedé quieta, puesto que se veían los movimientos de esa persona por la cortina. Pasaron como 10 minutos y la persona desistió, pero en ese momento, yo sentí unos escalofríos y me puse muy nerviosa, pues sentía que alguien me respiraba en la cara. Lo raro de todo esto es que yo tenía los ojos abiertos, pero enfrente de mí no había nada. Cabe resaltar que mi padre murió un 2 de noviembre y fue en ese mes que comenzó todo. Los siguientes días comenzaron a pasarme cosas extrañas. Me jalaba mi cobertor o el cabello. Era tal el hostigamiento que había noches en las que no podía dormir por el miedo que me causaba. Hubo una ocasión en la que nunca se lo comenté a mi madre, en la que vi una sombra en la esquina inferior de la cama. Me causó mucho miedo y cerré los ojos para no verlo. Nos poníamos a rezar todas las noches antes de dormir, pero parecía no funcionar. Tiempo después esa cosa comenzó a lastimarme. Amanecía con moretones y uno que otro rasguño. Mi abuela le dijo a mi mamá que me llevara a un templo, que según recuerdo era espiritista. Fuimos en 2 ocasiones. La primera vez entré yo sola. Eran unos cubículos individuales donde solo nos separaba una cortina. La persona que me atendió era una mujer, la cual se encontraba como extasiada, debido a la posesión de un espíritu o algo así. Nunca supe de quién se trataba, pero por más extraño que pareciera, esto no me provocaba miedo. Esta mujer me dijo parte de mi vida, y también sabía que mi padre había fallecido días atrás. Yo estaba en planes de casarme con mi actual esposo, y me dijo que sea la decisión que yo tomara, que todo iba a estar bien. Con respecto a lo que me pasaba por las noches, pasó a comentarme que lo que me acosaba era un nahual. Al parecer yo le gustaba tanto, que por eso se empeñaba a molestarme y causarme miedo cada noche. Me dijo que para que se fuera, tenía que poner en medio del comedor una lámpara de aceite, o en su defecto, un vaso de agua cristalina sin nada más. Abajo de la cama debería de poner un huevo y un limón, y que él o ella iría en la madrugada a limpiar. Solo me pidió que por nada del mundo saliera en la noche al baño, y que si escuchaba alguna escoba barriendo o cualquier otro sonido, que no saliera.
Así lo hice y por gracia de Dios y de ese espíritu, eso que me molestaba tanto se fue y ahora yo estoy bien. Actualmente tengo 2 hijos y nunca más he vuelto a saber de esa cosa. Relato compartido por Benjamín Quirós. Mi nombre es Benjamín y soy de Poza Rica, Veracruz. Esto le ocurrió a mi madre y a mi tía ya hace muchos años. Eran esos tiempos cuando los televisores no eran tan comunes como lo son hoy en día. Mi madre cursaba el 6º año de primaria y mi tía el 4º año. La ciudad en ese tiempo no estaba tan urbanizada, así que había lugares apartados de la mancha urbana con escasa iluminación pública. Había una familia cercana con la cual tenía muy buena relación mi abuela, y esta familia justamente tenía un televisor. Mi abuela y sus 3 hijos iban a eso de las 9 o 10 de la noche para ver algunos programas de aquella época. Cierta noche se encontraban viendo la televisión, cuando de pronto mi tía, la más pequeña, comenzó a decir de que tenía sueño y que se encontraba cansada. Mi madre, estando entretenida, le respondió que no estuviera molestando, pero al parecer mi tía seguía con el plan de irse a la casa. Mi abuela le ordenó a mi madre que se la llevara y la durmiera. Molesta y regañada, se tuvo que ir a la casa a dormir también. Ambas se fueron caminando unos 50 metros hasta llegar a la casa. Una vez ya estando dentro, mi madre le dice a mi tía que ahora se tenía que dormir, ya que por su culpa no había podido ver la televisión. Ambas tuvieron una discusión porque el plan verdadero de mi tía era hacer una tarea que tenía pendiente. Entre el enojo ambas terminaron acostándose en la misma cama, solamente que con los pies a la cabeza de la otra. Habían pasado algunos minutos cuando mi tía empezó a molestar a mi madre poniéndole sus pies en la cara. Esta se molestó por esto y le dijo que dejara de molestar y que se durmiera. Pero justo cuando esto pasaba, comenzó a escuchar que mientras mi tía le tocaba la cara con los pies, hacía un extraño ruido como si tratara de hablar. El caso era de que hablaba como si una persona muda intentara comunicarse. Mi madre seguía pensando que hacía esto para molestar, hasta que escuchó una voz entre dientes que le decía: «Ofelia, Ofelia, mira lo que está en la cama». Mi madre se endereza para mirar en la cama que estaba al lado, y en esta ve una especie de felino o gato, pero solamente que este tenía un tamaño normal, como si se tratara de alguna pantera o puma. Este se encontraba en la esquina de la cama, era de un color negro, con unos ojos rojizos como brasas de carbón. Sus patas delanteras eran tan largas que llegaban hasta el suelo, y sus orejas eran grandes y puntiagudas. Su cola era tan larga que arrastraba y se enroscaba en el suelo, al mismo tiempo que la movía cuando como los gatos están enojados. Mi madre rápidamente se levantó y empezó a gritarle groserías. Tomó una blusa que se había quitado y se la lanzó sobre esta cosa. Al momento que se agitaba y forcejeaba con ella para tratar de liberarse, ese animal emitía un ronroneo parecido al de los gatos, pero sonaba aún más fuerte. Mi mamá le decía a mi tía que prendiera la luz. Esta corrió rápidamente y cuando prendió la luz, notaron que lo que tenía mi madre en sus manos era una almohada. Las dos quedaron impactadas ante lo que había ocurrido. No dijeron nada hasta que escucharon unos minutos después la voz de su madre y su hermano. Estos acababan de llegar y abrían el portón de la casa. Venían acompañados del vecino, el cual dijo que se percibía un olor a azufre, seguido de un escalofrío que recorría a todos. Al momento de entrar a la casa, mi madre y mi tía soltaron en llanto. Mi abuela, al ver lo sucedido, siendo una mujer católica y muy apegada, comenzó a hacer oraciones por toda la casa. La conclusión de ellos y los vecinos es que se trató de un ser demoníaco o algo similar, ya que esa colonia mucho tiempo atrás había sido un camposanto, y al parecer no era la primera vez que ocurría algo así.
Relato compartido por Miguel Ángel Cardona. Hace un par de años atrás mis abuelos solían contarme anécdotas espeluznantes de su niñez. Había un relato que me marcó, puesto que tenía que ver con algo que nos sucedió a mi primo y a mí. Mi abuela contaba que allá en su temprana edad, su madre le decía que no saliera sin permiso, también de que no fuese desobediente, porque si no se la iba a tragar la tierra. Este sería solo el prólogo de mi experiencia. Una noche yo descansaba junto con mi abuela y escuché llegar a mi tío. Ella y yo sabíamos que había llegado pasado de copas. Lo primero que ella me dijo fue que no me levantara, porque si se daba cuenta de que estábamos despiertos, no nos iba a dejar dormir. Esperé un par de minutos y caí en la tentación para pedirle dinero, ya que mi tío no estaba en sus 5 sentidos y generalmente solo de esta manera me daba dinero. Me levanté y vi a mi abuela que estaba en la cama. Al parecer estaba entredormida. Yo por mi parte me dirigí a la puerta del cuarto, y en ese momento siento que me jalan con una fuerza exorbitante, tanto que casi me caigo al suelo. Pensé que había sido mi abuela, pero no era posible. Ella aún estaba tendida en la cama. Me levanté como un rayo e inmediatamente me arrojé a la cama sollozando del susto. Terminé despertando a mi abuela y ella me preguntó qué ocurría, y yo proseguí a contarle. Ella solo se comenzó a reír. Supongo que no me había creído nada de lo que yo le había dicho. Un mes después un primo llegó de vacaciones. Como él estudiaba en Estados Unidos, su descanso es paralelo al mío en Colombia. Él llegó y se acomodó en mi cuarto. Todo marchaba normal en los primeros días. El día domingo mi abuela me dijo que no me desvelara, ya que yo debía estudiar al día siguiente. Yo ignoré todo lo que ella me dijo y me quedé viendo televisión con mi primo hasta muy tarde. De un momento a otro llegaron las 2 o 3 de la mañana y de pronto nos tocaron la puerta del cuarto. Yo me hice el dormido para no levantarme, así que le dije a mi primo que abriera. A los pocos segundos, él me tocó el hombro para decirme de que no era nadie. Yo no le creí, pues había escuchado claramente aquel toc-toc, aunque nunca escuché que nadie hablara con mi primo. Él, un poco asustado, me dijo que si volvían a tocar la puerta, que esta vez me tocaba levantarme a mí. Pasaron un par de minutos y nuevamente se escucharon los toquidos. En esta ocasión me levanté yo. No me importaban de que me regañaran, ya que quería mostrarle a mi primo que obviamente era alguien. Cuando abrí la puerta me di la sorpresa de que no había rastro de nadie. Por lógica me asusté y cerré la puerta inmediatamente para luego lanzarme a la cama. Tratamos de calmarnos y darle una explicación a lo ocurrido, y quedamos en que era una broma, y que al día siguiente íbamos a investigar. Cuando llegué del colegio, él y yo le preguntamos a todos en la casa, pero ninguno dio la razón. Solo nos reíamos e hicimos un plan, o bueno, así lo llamamos. Ese día lunes nos quedaríamos despiertos hasta noche, para esperar nuevamente cuando tocaran la puerta. No se escuchó nada hasta como eso de las 3 de la mañana. Tocaron 2 veces, pero no abrimos. Nos levantamos silenciosamente de la cama y nos paramos frente a la puerta para abrirla inmediatamente cuando volvieran a tocar. Yo tenía la mano en la perilla, y tras la puerta sonó el titubeo de una voz que no conocía. Juro que no demoré ni un segundo abriendo la puerta desde el momento en que sonó, pero no era nadie. Mi primo y yo nos quedamos totalmente petrificados. Era imposible de que alguien se ocultara en ese lapso de tiempo. Además de que mi casa se constituye por un corredor de unos 15 metros, y a los lados se encuentran los cuartos y derivados. Inmediatamente cuando pudimos reaccionar, nos aventamos a la cama y no volvimos a hablar más del tema. Desde ese entonces trato de ser más obediente a lo que me dice mi abuela. No vaya a ser de que la tierra me vaya a tragar. Relato compartido por Josué Moreno Ruiz. Esta historia me ocurrió hace 5 o 6 años. Yo tengo una hermana la cual en ese tiempo tenía 2 años de edad, y se podría decir que tenía el don de ser una especie de vidente.
Mucha gente nos decía que tuviéramos cuidado, ya que para los espíritus perdidos o malignos, mi hermana era para ellos una especie de luz que les daría paz, y que también cabía la posibilidad de que le podrían hacer daño. Una noche mi hermana dormía en el cuarto de mis padres, ya que ésta todavía era muy pequeña. En la madrugada mi madre me dijo que a la hora de voltear a ver a mi hermana, notó que ésta tenía una cara muy pálida, así como una expresión de sorpresa. Esto le asustó a mi mamá y la movió para ver si estaba bien. Al moverla mi hermana dijo que había una señora observándolos. Mi mamá le preguntó con una voz preocupada, ¿de qué señora estaba hablando? Mi hermana solamente levantó la mano y de ahí señaló al techo. No había nada ahí, pero esa noche no se volvieron a dormir. Pasó como una semana cuando otra vez en la madrugada, mi hermana tenía la misma cara de escalofríos, pero en esta ocasión dirigía su mirada hacia un espejo que teníamos. Este mueble tenía el espejo de atrás y dos puertas a los lados, que de igual manera tenían espejos. Algunas personas decían que era muy malo que pusiéramos los espejos encontrados, ya que de esta manera se atraían a los espíritus. Mi mamá volvió a mover a mi hermana, pero ésta no reaccionaba. En eso mi madre voltea a ver el espejo y vio una cara horrible. Era la cara de un león negro con ojos rojos y ardientes. Poco a poco, esa criatura empezó a salir del espejo. Mi mamá se quedó paralizada por lo que estaba viendo. En eso mi hermana pegó un grito tan fuerte que hizo que nos levantáramos y corriéramos para ver qué pasaba. Mi papá tomó a mi hermana y nos fuimos todos a la sala. Nos encontrábamos muy asustados. Mi madre comenzó a rezar y en eso sentí como si nos agarraran de los hombros o la espalda. Pero era una sensación demasiado escalofriante. En eso, mientras mi madre rezaba, ella sintió como si alguien la hubiera rasguñado. Pasaron minutos y ya no se sentía esa presencia escalofriante. Todos nos empezamos a ver con caras de asustados. Yo vi a mi mamá y noté que tenía un rasguño. Creíamos que alguno de nosotros se lo había hecho sin querer, pero eso no pudo haber sucedido, ya que mi mamá estaba rezando y no estaba cerca de nosotros. Nos fuimos a dormir y desde entonces ya no han vuelto a suceder ese tipo de situaciones. Mi hermana menor tiene ahora 7 años y ya no tiene ese don de ver espíritus. Tal vez esa noche esa cosa le hizo algo, porque ya no nos ha pasado nada, salvo que en algunas noches se escuchan pasos en algunas partes de la casa y el techo. Yo nunca había creído en fantasmas y ese tipo de cosas, pero desde ese día, mi percepción hacia ellos cambió. Mi nombre es José Torres y soy del Estado de México. Cuando yo tenía 8 años, en mi habitación se aparecía una persona alta y morena, la cual casi siempre salía del closet. Esto ocurría principalmente en la madrugada, y siempre me jalaban las cobijas. Como suele pasar, la familia te tira de loco al principio, pero después de un tiempo, ellos también comenzaron a ver y sentir cosas sobrenaturales. En el techo se escuchaban cadenas y en la cocina lamentos de una mujer. Así pasó esto por varios años en los cuales vivimos ahí. No sé cómo pudimos aguantar vivir ahí, ya que estos fenómenos se volvían más agresivos con el tiempo. Un día mi madre se hartó de todo esto y decidió llevar a un sacerdote a la casa. Cuando éste llegó y entró, la puerta de la entrada se cerró bruscamente. El sacerdote se sorprendió pero comenzó a rezar. Después de esto comenzó a rociar agua bendita por toda la casa. En ese momento, parecía que de las paredes salía una sustancia parecida a la sangre. Todo eso fue realmente sorprendente. Hace 3 años que salimos de ahí, pero el mal aún parece seguir con nosotros y no se quiere ir, porque hoy en día aún se siguen viviendo pequeños fenómenos en donde vivimos. Y lo peor del caso es que no sabemos qué pudimos haber hecho para que estas cosas se nos pegaran.
Esto provocó que las personas se enojaran aún más, porque efectivamente, Rubén les estaba haciendo brujería. Lo agarraron y lo llevaron amarrado al monte. La gente estaba dispuesta a matarlo quemándolo vivo, ya que él era la persona culpable de todo lo que les pasaba. Mi abuelo y 2 personas lo tenían sujetado y comenzaron a amarrarlo a un árbol. Cuando estaban haciendo esto, este hombre le dijo a mi abuelo que se las iba a pagar. Mi abuelo le contestó entonces: a ver, quiero ver que yo te pague. Y después de esto se comenzó a reír. Total que ese hombre terminó siendo quemado vivo y murió en ese lugar. La casa de mi abuelo estaría a unos 20 metros de distancia, y tras unos 2 meses, cosas extrañas empezaron a ocurrir en la casa. Las luces se apagaban sin motivo alguno, también se escuchaban pasos o se miraba una sombra alta dentro de la casa. Cierto día le llamaron y contaba con unos hermosos ojos azules. Este hombre era casi amigo de todo el mundo, ya que no le caía mal a nadie. Pero parece ser que mi abuelo notaba algo extraño en este señor. Desde que él había llegado, la mayoría de la gente se había quedado sin trabajo y estaba mal económicamente. Algunos otros estaban muy enfermos, se encontraban divorciándose o pasaban una infinidad de cosas. Las malas lenguas decían que este hombre tenía un pacto con el diablo, que había vendido su alma a cambio de belleza, y que todo aquel que pasaba por su casa en la noche lograba escuchar música muy extraña proveniente del interior de la vivienda. Decían que era música satánica. Todas las personas empezaban a inculpar a aquel hombre de lo que pasaba, ya que éste estaba viviendo económicamente bien. Otra cosa rara de esto es que ese hombre no contaba con familia y tampoco tenía una novia. Cosa bastante rara, ya que su casa se estaba quemando. Rápidamente fue a su casa, y cuando llegó a su humilde hogar, se estaba quemando y se caía pedazo por pedazo. Mientras mi abuelo miraba esta escena, atrás de él escuchó una voz que le decía: te dije que me la ibas a pagar. Mi abuelo se puso pálido al recordar lo que ese hombre le había dicho antes de que lo quemaran. Hasta el día de hoy se pone nervioso y tembloroso cuando cuenta esta historia, pues esa voz que escuchó no era normal, sino más bien una voz misteriosa, y que nunca en su vida se le olvidará. Relato compartido por Jair. Hace algunos sábados me encontraba en la casa totalmente solo. Mi familia estaba visitando a mi abuela. La mayoría de las mujeres estaban enamoradas de él por su exagerada belleza. Tampoco salía mucho de día, y si lo hacía lo realizaba con más frecuencia por las noches. Algunas personas más mencionaban que lo escuchaban platicando con alguien a la medianoche. Este hombre poco a poco comenzó a cambiar, ya que empezó a amenazar a toda la gente, porque supuestamente ya se habían percatado de que él tenía un pacto con el diablo. Este siempre les decía que si trataban de hacer algo, que no se la iban a acabar. Una noche la gente, cansada y con miedo, decidieron ir a buscar a Rubén, pues mi abuelo dice que así se llamaba ese hombre. Mi abuelo también acompañó a las personas que fueron a buscarlo, ya que también se encontraba mal económicamente y harto de todo ese problema. Todos se metieron a la casa de esta persona tumbando la puerta, y ya dentro de la casa pudieron encontrar varias veladoras, así como fotos y varias cosas pertenecientes a las personas de la colonia. Las siguientes historias fueron compartidas mediante correo electrónico, así como vía inbox desde el Facebook de Relatos de Horror. Si tú tienes alguna experiencia que nos quieras contar, no dudes en contactarnos. Relato compartido por Kevin Flores. Este relato que les contaré no me pasó a mí, sino más bien a mi abuelo, y fue por allá de 1970 en Guadalupe, Monterrey. En ese entonces él tenía más o menos 20 años de edad, y cuenta que en Guadalupe había llegado un hombre originario de San Luis Potosí.
Al parecer este hombre traía locas a todas las mujeres, debido a que decían que era bastante guapo. Su edad rondaba en los 25 años, y además de esto tenía un buen físico. Mediría como 1,80 de altura,